Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura les saluda. Bienvenidos a este espacio Conversando con Manu. Y hoy día vamos a tocar, y les voy a pedir que me acompañen en esta meditación, en un punto que considero que es bastante importante. Ya hace un par de meses atrás saqué un video que se titulaba "No estaremos manipulando las escrituras", el cual fue bastante criticado en las redes sociales. Pero aquí lo importante, ¿por qué insisto bastante sobre el tema de las traducciones? Porque cuando nosotros hacemos una mala traducción y empezamos a hacer teología en el español, lo que estamos haciendo es enseñar mal un principio bíblico. Y estamos dejando de entender al Dios de la Biblia para crear a nuestro propio Dios. Y ese quizás es el riesgo más grande que corremos cuando no corregimos una mala traducción. El tema más peligroso que viene de este punto es justamente empezar a crear una teología sobre un Dios que no existe. Porque ya perdemos la perspectiva del Dios de la Biblia y sin darnos cuenta empezamos a crear nuestro propio Dios. ¿Por qué razón? Por una razón bastante sencilla. Cuando yo ya cambio lo que dice el texto para encontrar lo que dice mi teología, entonces ahora empiezo a construir una nueva teología de un Dios que ya no refleja al Dios de la Biblia. ¿Por qué estoy entendiendo mal ante una mala traducción? Cuando yo encuentro que ha habido una mala traducción, hasta ese momento he cometido un error, y el cual todo ser humano está dentro de las posibilidades de cometer errores, porque malo que bueno, todos cometemos hierros y todos podemos cometer errores. Y no hay nadie que pueda decir, yo soy el dueño de la verdad absoluta, porque eso no es real. Pero si yo insisto en enseñar algo que está mal traducido adrede, entonces el error ahora se convierte en mentira. Y esa es la línea delgada que tenemos que evitar. Habíamos visto, por ejemplo, dos traducciones que tradicionalmente han sido mal traducidas. Génesis 1.1, todas las traducciones dicen en el principio, cuando el original dice en un principio. Y esto para tratar de darle forma a nuestra creencia de que hay un inicio en el cual Dios crea todo. Lo cual es cierto, pero no es el Génesis 1.1. Porque el Génesis 1.1 es clarísimo en un principio. ¿Cuál principio? No lo especifica, está en indefinido. 2 Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero el artículo la en el original no está. Es decir, la traducción correcta es toda escritura inspirada por Dios y todo lo demás. Entonces la pregunta viene, ¿qué voy a hacer yo cuando encuentre un texto que no está correctamente traducido? Porque hasta ese momento, como ya lo he mencionado, es un error. Pero si yo insisto en enseñar algo que está mal traducido, entonces ahora se convierte en mentira, porque yo ya sé que lo que dice ahí no es lo que estoy enseñando. Por ende, es una mentira. Esa es la línea delgada que tenemos que evitar. Y como maestro nos corresponde decir las cosas como son. Ahora, el mayor peligro de todo este tema es que nosotros podríamos estar creando nuestros propios dioses. Es decir, ante una mala traducción y tratar de sostener mi dogma por encima de lo que realmente dice la Escritura, entonces empiezo a crear mi propio Dios. Y ya no estoy reflejando al Dios de la Biblia. Y este es un punto en el cual en el Antiguo Testamento se ve constantemente reflejado cuando los israelitas no se ponían de acuerdo, y entonces tras la discusión siempre decían, y cada uno se volvió a sus dioses. En ese caso, en el Antiguo Testamento, lo entendemos claramente que son dioses porque, por ejemplo, de acuerdo a la arqueología y de acuerdo a lo que está en las Escrituras, en el norte se adoraba al dios El y en el sur se adoraba a Yahvé. Aunque aparentemente son dos dioses distintos, eran el mismo Dios, pero los conceptos del norte y del sur eran distintos sobre el mismo Dios. Por eso en el norte se le llamaba el dios El y en el sur le llamaban Yahvé. Estos son los temas que están pasando hoy en día. Cuando yo
empiezo a hacer una teología basada en una mala traducción, entonces empiezo a generar mi propia percepción de Dios y termino creando mi propio Dios. Este es el punto que nosotros debemos de evitar. Es decir, para hacerlo tenemos que ceñirnos estrictamente a lo que dice la Escritura y respetar lo que es la traducción correcta, para que nosotros podamos transmitir a los demás lo que debe transmitirse de acuerdo al texto original y no de acuerdo a mi dogma, de acuerdo a mi teología o de acuerdo a una mala traducción, la cual se sostiene muchas veces para sostener la venta. Dicho esto, creo que hemos tocado los 3 puntos más importantes que debemos de meditar. Y yo te invito a que medites con mucho cuidado si realmente estamos manipulando las Escrituras para que diga lo que nuestro dogma quiere que diga o para que diga lo que mi fe dice sobre ello. Siempre lo he dicho, nosotros debemos respetar que la Biblia se debe interpretar a sí misma. Es decir, si nosotros decimos que la Biblia es inerrante, la Biblia debe hablar de sí misma como inerrante. Si nosotros decimos que la Biblia no tiene errores, la Biblia por sí misma debe hablar de sí misma de que no tiene errores. Si esto no está en las Escrituras, es parte de nuestra fe y lo cual está bien. Nuestra fe nos puede llevar a tener conclusiones teológicas como la inerrancia o como que la Biblia no tiene errores o cosas similares. Y eso es parte de la fe. Pero lo que no podemos permitir es meter nuestra teología en el texto o nuestra fe en el texto, porque entonces ya estamos adulterando el texto. Y entonces estamos cayendo ya no en transmitir la verdad, sino en transmitir una mentira. De ahí de que muchos traductores hacen versiones para cada creencia, para católicos, para evangélicos, para testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, ¿están haciendo una correcta traducción? ¿Están siendo fieles al texto? ¿O simplemente están protegiendo su dogma? Yo soy un comprometido con las Escrituras. Yo respeto lo que dice el texto. ¿Puedo equivocarme? Por supuesto que sí, soy un ser humano como cualquiera de ustedes. No soy dueño de la verdad, pero hago el mejor intento de tratar de llegar a la verdad y transmitirla tal cual la encuentro, por encima de lo que yo pueda creer o de lo que diga mi dogma. Porque esto es importante, yo debo transmitir en la medida de lo posible las Escrituras de manera fidedigna. Y ese es mi compromiso en todos los estudios que hago. Procuro respetar el texto y el contexto histórico en el cual se desarrolla el texto. Siempre lo he dicho, no podemos ir a un texto antiguo con mi teología del siglo XXI, porque ese texto antiguo terminará diciendo lo que dice mi teología del siglo XXI. Yo tengo que dejar mi teología en el escritorio y cuando voy al texto debo sumergirme en la cultura y en el pensamiento de la época en el cual ese escritor escribió para poder entender qué entendió él de lo que Dios le estaba diciendo. Recién ahí yo traeré ese entendimiento al siglo XXI. Esa es la manera correcta de acercarse a las Escrituras. Desapasionadamente, sin teología del siglo XXI, sin mi propia teología. Yo debo acercarme al texto de la manera más pulcra posible para no terminar iluminando el texto con mi teología o con mi fe. Tras esto, te dejo entonces este pensamiento. Pensemos bien en esto. ¿Qué estamos transmitiendo a las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Si nosotros, reitero, sobre un texto mal traducido y al cual no hemos conocido, es un error. Pero si nosotros, conociendo ya la correcta traducción, insistimos en seguir enseñando una traducción inequívoca para sostener el dogma, entonces ya no es un error, es una mentira. Y eso tenemos que pensarlo bien como instructores, como maestros o como pastores. Te dejo este espacio
para que pienses y entiendas un poco por qué estoy tan afanado en regirme a lo que dicen los escritos originales y entender conforme se escribieron en su tiempo y con su pensamiento en aquel momento. Eso me llevará a entender correctamente lo que Dios quiso decirle a él y entonces podré entender qué me quiere decir a mí también. Bueno, dejándote este espacio para que lo puedas pensar y meditar, te dejo las evidencias, tú tienes el veredicto. Hasta la próxima conmigo, bye bye.